Sientes que por más que ores y busques la presencia de Dios, parece que hay una barrera invisible entre tú y las bendiciones que tanto deseas. Tal vez ya hayas hecho todo lo posible para sentir el mover del Espíritu Santo en tu vida, pero nada parece suceder. La verdad es que existen actitudes y comportamientos que bloquean el obrar de Dios de manera silenciosa, casi imperceptible. Estos bloqueos están minando poco a poco tu fe, robándote la paz e impidiendo que vivas la plenitud que el Espíritu Santo tiene para ti. En este vídeo descubrirás las 7 principales cosas que están impidiendo la obra del Espíritu Santo en tu vida. Pueden parecer pequeñas, pero tienen un poder devastador para alejarte de Dios y dejar estancada tu vida espiritual. Al identificar y remover estos bloqueos, abrirás el camino para recibir las promesas que el Señor ha reservado para ti. Imagina ser libre de todo aquello que aprisiona tu alma y experimentar una renovación espiritual, donde finalmente sientas la presencia de Dios fluyendo en cada área de tu vida. No permitas que estos bloqueos te alejen de las bendiciones. Quédate conmigo hasta el final de este vídeo y descubre cómo vencer estas barreras espirituales. Si deseas vivir un nuevo tiempo con el Espíritu Santo y no perder más oportunidades de sentir el poder de Dios, suscríbete ahora al canal y activa la campanita de notificaciones, ya que los próximos vídeos serán una selección exclusiva con los mejores contenidos para fortalecer tu conexión con el Espíritu Santo. Y sin más preámbulos, hablemos del primer bloqueo espiritual que está impidiendo la obra del Espíritu Santo en tu vida. Yo sé que puede doler, pero es necesario. A veces la verdad que necesitamos escuchar es la que más incomoda. Vamos a empezar identificando uno de los mayores bloqueos espirituales, que suele esconderse de manera sigilosa y destructiva: el orgullo. El orgullo espiritual es una trampa sutil y peligrosa que puede bloquear completamente la obra del Espíritu Santo en nuestra vida. Cuando somos dominados por este sentimiento, nos colocamos en una posición donde creemos que ya lo sabemos todo, que no necesitamos consejos y que nuestra opinión es siempre la más correcta. Es como si construyéramos una muralla alrededor de nuestro corazón, impidiendo que la presencia de Dios nos moldee y transforme. Este orgullo se manifiesta de diversas formas. Muchas veces surge cuando comenzamos a compararnos con los demás, creyendo que somos más santos o que conocemos mejor la palabra de Dios. El orgullo también nos lleva a buscar reconocimiento, elogios y la aprobación de los hombres, en lugar de buscar la de Dios. Y lo peor de todo es que nos ciega ante nuestras propias fallas y pecados. Cuando estamos dominados por él, comenzamos a ver solo los errores de los demás, convirtiéndonos en críticos y jueces. Un ejemplo clásico de esto está en el Evangelio de Lucas capítulo 18, versículos del 9 al 14. Allí Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba exaltándose a sí mismo, agradeciendo por no ser como los otros hombres, mientras que el publicano, con la cabeza baja, solo pedía misericordia. El resultado fue que el publicano, por su humildad, salió justificado, mientras que el fariseo, dominado por el orgullo espiritual, permaneció lejos de Dios. El mensaje es claro: Dios se opone a los soberbios, pero concede gracia a los humildes. El orgullo espiritual es aún más destructivo porque nos impide reconocer cuando estamos equivocados. Si algo sale mal, culpamos a los demás, al ambiente o incluso a Dios, pero nunca a nosotros mismos. Cierra nuestros oídos a la corrección, aleja a las personas de nosotros, peor aún, silencia la voz del Espíritu Santo, ya que nos volvemos resistentes a cualquier forma de cambio o arrepentimiento. Si te incomoda escuchar críticas constructivas o si te consideras superior a quienes te rodean, tal vez sea una señal de que el orgullo espiritual se está instalando. El primer paso para vencer este bloqueo es reconocer que independientemente de cuánto hayamos aprendido o nos hayamos dedicado, nunca sabremos lo suficiente. Siempre habrá algo que Dios quiera enseñarnos. Siempre habrá espacio para crecer. Es esencial practicar la autocrítica. Pregúntate a ti mismo: ¿te has alegrado más al recibir elogios de las personas o al agradar a Dios? ¿Te has preocupado más por mostrar perfección o por vivir con sinceridad y transparencia ante el Señor? Muchas veces Dios usa a las personas a nuestro alrededor para enseñarnos y corregirnos,
Pero cuando estamos dominados por el orgullo, rechazamos esas enseñanzas. Empezamos a creer que solo nuestra forma de pensar es la correcta, y eso nos vuelve duros e inflexibles. Una forma práctica de combatir el orgullo espiritual es pedirle a Dios un corazón humilde, un corazón dispuesto a aprender y a ser transformado. En Proverbios capítulo 29, versículo 23, leemos que el orgullo del hombre lo humilla, pero el espíritu humilde alcanza el honor. Esto nos muestra que la verdadera grandeza está en reconocer nuestras limitaciones y permitir que Dios nos guíe. Si sientes que tu vida espiritual está estancada, que no has escuchado la voz de Dios como antes, es hora de hacer una autoevaluación sincera. No permitas que el orgullo se convierta en un muro entre tú y el Espíritu Santo. Pídele al Señor que remueva todo sentimiento de autosuficiencia y que llene tu corazón de humildad y obediencia. Cuando actuamos de esta manera, abrimos las puertas para que el Espíritu Santo trabaje libremente, trayendo crecimiento, madurez y transformación profunda. El segundo bloqueo aprisiona nuestra alma de manera silenciosa, y muchas veces no percibimos el impacto devastador que causa: la falta de perdón. Cuando no perdonamos, nos convertimos en prisioneros de nuestras propias emociones, impidiendo que el Espíritu Santo se mueva libremente en nuestra vida. La falta de perdón funciona como una cadena invisible que nos ata al pasado. Es como cargar un peso que roba nuestra paz, agota nuestras fuerzas y bloquea nuestra comunión con Dios. Cuando guardamos rencor, alimentamos la amargura y el resentimiento, dejando poco espacio para que el Espíritu Santo traiga el consuelo y la renovación que tanto necesitamos. Aunque la otra persona nos haya herido profundamente, elegir no perdonar nos mantiene encadenados a ese dolor, mientras que quien nos lastimó sigue con su vida. En Mateo capítulo 6, versículo 14, Jesús nos enseña que, si perdonamos a los demás, el Padre Celestial también nos perdonará, pero si no perdonamos, Él tampoco perdonará nuestras ofensas. El perdón no es solo una opción, es un mandamiento para nuestra propia liberación espiritual. El problema es que muchas veces asociamos el perdón con un sentimiento. Pensamos que necesitamos sentir ganas de perdonar o que debemos olvidar por completo lo que nos hicieron. Pero el perdón no es un sentimiento, es una decisión. Es elegir soltar las cadenas que nos mantienen presos al rencor y confiar en que Dios hará justicia. Él no nos está pidiendo que seamos indulgentes con el error, sino que entreguemos en sus manos aquello que no podemos resolver. Mientras no perdonemos, estamos construyendo un bloqueo que impide que el Espíritu Santo actúe con plenitud. Vivimos en un estado de tensión espiritual, donde la oración parece no fluir, la alegría se vuelve escasa y el corazón se endurece. La falta de perdón nos distancia de Dios porque no podemos amar como Él nos amó, de manera incondicional. Si has sentido la presencia de Dios distante o si tus oraciones parecen no ser respondidas, tal vez sea el momento de reflexionar si hay algún rencor oculto en tu corazón. Puede ser una herida que llevas mucho tiempo cargando, un sentimiento de traición o incluso algo que aparentemente ya has olvidado, pero que aún está ahí, minando tu paz y bloqueando el obrar del Espíritu Santo. Perdonar no significa aceptar el mal, sino liberarse de él. Al elegir perdonar, abrimos espacio para que Dios nos cure, nos restaure y nos llene con la paz que sobrepasa todo entendimiento. Solo así el Espíritu Santo podrá fluir en nosotros sin ningún obstáculo, trayendo sanidad para nuestra alma y renovando nuestra esperanza. Por eso, si algo dentro de ti resiste al perdón, pídele a Dios que te ayude a vencer esa barrera. Confiesa tus sentimientos, tu dolor y tu deseo de perdonar, y Él te dará la fuerza necesaria para soltar ese peso. El perdón trae liberación y permite que el Espíritu Santo renueve tu vida por completo. Antes de hablar sobre el tercer bloqueo espiritual, quiero hacerte una pregunta muy importante. ¿Sientes que cada día que pasa, tu conexión con Dios parece más distante? ¿El vacío espiritual y el silencio en tu vida han consumido tu paz y propósito? Ese sentimiento de frialdad solo puede ser llenado con la presencia diaria de Dios. Además de este vídeo, para ayudarte aún más en este camino de fe y conexión con Dios, he puesto a tu disposición mi libro digital, una guía espiritual llamada El Despertar Espiritual,
Un camino diario hacia la victoria. Puedes descargarlo ahora mismo en el primer comentario fijado. Te guiará hacia una relación más íntima con Dios. Es el camino para fortalecer tu fe cada día y vivir las promesas que Él tiene para ti. Haz clic ahora en el primer comentario fijado y obtén tu libro digital. Quedan muy pocas copias, y pronto será retirado de circulación. El tercer bloqueo espiritual que vamos a abordar ahora es la incredulidad. Si el orgullo nos ciega y la falta de perdón nos ata al pasado, la incredulidad nos paraliza en el presente, impidiendo que la obra del Espíritu Santo se manifieste en nuestra vida. La incredulidad es uno de los bloqueos más devastadores para nuestra fe, pues mina nuestra capacidad de creer en lo imposible, alejándonos de las promesas de Dios. Cuando permitimos que la duda se instale en nuestro corazón, nos volvemos como un árbol sin raíces, fácilmente derribado por las tormentas de la vida. La incredulidad no surge de la nada. Comienza pequeña, a través de pensamientos de duda, miedos y cuestionamientos que si no son combatidos, se transforman en un muro que impide la acción de Dios en nuestra vida. La duda nos hace creer que Dios no es capaz de realizar lo que prometió, que nuestra situación es irreversible o que las circunstancias a nuestro alrededor son mayores que el poder del Señor. Cuando nos dejamos llevar por estos pensamientos, el Espíritu Santo encuentra dificultades para operar, pues ya no hay suficiente fe para sustentar un milagro. Un ejemplo de esto está en Mateo capítulo 13, versículo 58, donde Jesús no pudo realizar muchos milagros en su propia tierra debido a la incredulidad de las personas. Ellas conocían a Jesús solo como el hijo del carpintero, debido a esa visión limitada, no podían ver su poder. La incredulidad no es solo un sentimiento, es una decisión de no creer que Dios puede actuar, independientemente de las circunstancias. Cuando dejamos de creer, comenzamos a vivir solo por lo que vemos y sentimos. Este tipo de vida nos hace olvidar que caminamos por fe, no por vista. El Espíritu Santo nos lleva más allá de lo que nuestros ojos pueden ver, pero la incredulidad nos hace enfocarnos solo en la lógica y en lo que parece posible a los ojos humanos. De esta manera, limitamos lo que Dios puede hacer y terminamos sofocando el obrar del Espíritu en nuestra historia. Es importante recordar que la incredulidad no solo afecta nuestra relación con Dios, sino también nuestra capacidad de enfrentar los desafíos de la vida con esperanza y fuerza. Si no creemos que Dios puede ayudarnos, dejamos de buscar su dirección, y eso nos deja desorientados y vulnerables. Además, la incredulidad genera parálisis espiritual. Nos volvemos incapaces de avanzar, pues ya no tenemos la confianza de que las puertas se abrirán o de que Dios proveerá un camino. Para vencer este bloqueo, necesitamos alimentar nuestra fe. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios, conforme a Romanos, capítulo 10, versículo 17. Esto significa que cuanto más nos llenemos de las promesas y la verdad del Señor, más se debilitará la incredulidad y perderá su poder. Es necesario combatir cada pensamiento de duda con la palabra de Dios, como lo hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. Si sientes que la incredulidad te ha alejado del obrar del Espíritu Santo, hoy es el momento de romper este ciclo. Recuerda que Dios no está limitado por las circunstancias que te rodean. Él es el mismo que abrió el mar, que hizo ver a los ciegos y que resucitó a los muertos. No hay nada que Él no pueda hacer en tu vida. Pídele a Dios que fortalezca tu fe, que traiga a tu memoria todo lo que ya ha hecho por ti y que te ayude a creer, incluso cuando todo parece estar en contra. Libérate de la incredulidad y abre tu corazón para confiar completamente en el poder de Dios. Permite que el Espíritu Santo te guíe por caminos que aún no conoces, pero que seguramente te llevarán más cerca del propósito que el Señor tiene para ti. Hay un bloqueo más que necesitamos superar para que la obra del Espíritu Santo se manifieste plenamente: la desobediencia a las direcciones de Dios. La desobediencia a sus instrucciones cierra las puertas para que esas promesas se cumplan en nuestra vida. Muchas veces no entendemos por qué ciertas situaciones parecen no avanzar, porque nuestras oraciones no son respondidas o porque puertas que deberían estar abiertas permanecen cerradas. La respuesta puede estar en nuestra resistencia a obedecer lo que el Espíritu Santo nos ha instruido a hacer.
Desobedecer a Dios es un acto de rebeldía espiritual que nos aleja de sus propósitos y evita que la obra del Espíritu Santo se complete en nosotros. Desobedecer no es solo ignorar las grandes órdenes de Dios, sino también fallar en cumplir lo que Él nos orienta de manera sutil en el día a día. Son esas pequeñas negativas y desvíos los que acumulan bloqueos que cierran puertas de bendiciones y oportunidades. Cuando Dios nos dirige a perdonar a alguien, a ayudar a una persona en necesidad o a abandonar un hábito que desagrada al Espíritu, y optamos por seguir nuestra propia voluntad, le estamos diciendo que confiamos más en nuestro propio juicio que en su sabiduría. La desobediencia hace que el Espíritu Santo se entristezca y se aleje, pues no puede actuar donde no hay sumisión a la voluntad de Dios. Un ejemplo notable de desobediencia en la Biblia es el de Saúl, el primer rey de Israel. Dios había instruido a Saúl, a través del profeta Samuel, a destruir por completo a los amalecitas y todo lo que les pertenecía, pero Saúl decidió perdonar lo mejor de los rebaños e incluso al rey Agag. Cuando Samuel lo confrontó, Saúl trató de justificar su desobediencia diciendo que lo hizo para ofrecer un sacrificio a Dios, pero el profeta respondió con palabras firmes en 1 de Samuel, capítulo 15 versículo 22. ¿Acaso se complace el Señor tanto los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca a su palabra? Obedecer es mejor que los sacrificios. La desobediencia de Saúl tuvo graves consecuencias. Perdió el favor de Dios y fue rechazado como rey de Israel. Esta historia nos enseña que Dios valora más nuestra obediencia que cualquier sacrificio que podamos ofrecer. Obedecer significa confiar en que la dirección que Él nos da, aunque parezca difícil o sin sentido en el momento, es el mejor camino para nuestra vida. Cuando insistimos en seguir nuestros propios planes, cerramos la puerta a las bendiciones que estaban preparadas para nosotros. Cada acto de desobediencia genera retraso en el cumplimiento del propósito de Dios y nos deja vulnerables a los ataques del enemigo. La desobediencia puede manifestarse de muchas maneras. Procrastinar lo que Dios te pidió hacer, descuidar un llamado específico, evitar confrontar un pecado o desviarse de la verdad por miedo a lo que los demás piensen. Sea cual sea la forma, la consecuencia es siempre la misma: un alejamiento del Espíritu Santo y la pérdida de las bendiciones que estaban reservadas. Por eso, si notas que tu vida espiritual está estancada o que las puertas permanecen cerradas, incluso después de mucha oración, es importante hacer un autoanálisis. Pregúntate a ti mismo: ¿hay algo que el Espíritu Santo te haya instruido a hacer y no has obedecido? Podría ser un llamado para servir en la iglesia, para evangelizar, para abandonar una relación que no agrada a Dios o incluso para dedicarte más a la lectura de la palabra. Sea cual sea la dirección, la obediencia es la llave que desbloquea la manifestación plena del Espíritu Santo en tu vida. Cuando seguimos sus direcciones, abrimos espacio para que el Espíritu Santo actúe sin restricciones, llevándonos más allá de lo que podríamos imaginar. Si sientes que has fallado en obedecer al Señor, no te desesperes. El primer paso es reconocer el error, pedir perdón y ponerte nuevamente en una posición de sumisión a su voluntad. La desobediencia nos aleja, pero el arrepentimiento sincero y la disposición de seguir las orientaciones de Dios nos llevan de vuelta al centro de su voluntad. Y al alinearnos con sus planes, el Espíritu Santo encuentra un terreno fértil para operar, guiándonos y fortaleciéndonos en cada área de nuestra vida. ¿Este contenido te está trayendo claridad sobre lo que puede estar bloqueando el obrar de Dios en tu vida? Y dime, ¿ya te has suscrito a nuestro canal? Si aún no lo has hecho, haz clic en el botón de suscripción y activa la campana de notificaciones. Es muy rápido. Así recibirás los próximos vídeos que te ayudarán a fortalecer tu fe y acercarte aún más a la voluntad de Dios. Sigamos con el quinto bloqueo espiritual. ¿Alguna vez has pensado cómo los contenidos que consumimos a diario afectan nuestra sensibilidad espiritual? ¿Cuántas veces buscamos estar más cerca de Dios, pero terminamos exponiéndonos a mensajes e influencias que nos alejan de su presencia? Este es un bloqueo silencioso pero extremadamente poderoso, ya que actúa en los rincones de nuestra mente, moldeando nuestros pensamientos, comportamientos y, en consecuencia, nuestra comunión con el Espíritu Santo. La verdad es que todo lo que alimentamos en nuestra mente y en nuestro corazón acaba reflejándose en nuestra vida espiritual.
Si constantemente estamos consumiendo programas de TV, música o libros que contravienen los principios de Dios, es como si estuviéramos sembrando espinas en un campo que debería dar frutos para el Señor. Cada vez que nos exponemos a contenidos que exaltan valores como la violencia, la inmoralidad, la envidia o la avaricia, estamos permitiendo que esas semillas crezcan en nuestro interior y creen una barrera que impide el fluir del Espíritu Santo. Imagina que nuestra mente es como un jardín. Si sembramos buenas semillas, como la palabra de Dios y alabanzas que exaltan su nombre, el Espíritu Santo encontrará un terreno fértil para hacer crecer buenos frutos como la paz, el amor y la alegría. Sin embargo, si permitimos que malas hierbas, en la forma de contenidos que distorsionan la verdad, echen raíces, sofocarán la semilla de la fe y darán lugar a sentimientos como la ansiedad, el miedo y la inseguridad. Con el tiempo, estos sentimientos pueden incluso alejarnos de Dios, porque ya no escuchamos su voz con claridad. Un ejemplo bíblico que ilustra la importancia de filtrar lo que consumimos está en Filipenses capítulo 4 versículo 8, donde el apóstol Pablo nos exhorta a pensar en todo lo que es verdadero, respetable, justo, puro, amable y de buena fama. Nos enseña que nuestros pensamientos deben centrarse en todo lo que trae edificación y honra a Dios. Esto significa que debemos ser selectivos en cuanto a lo que entra en nuestra mente, porque al igual que una computadora, lo que procesamos influye directamente en nuestras acciones y elecciones. Si pasamos mucho tiempo viendo programas que promueven comportamientos que no agradan a Dios o escuchando música que exalta el egoísmo y el pecado, empezamos a insensibilizarnos espiritualmente. Lo que antes nos molestaba, ahora parece normal. Lo que antes veíamos como incorrecto, ahora lo vemos como aceptable. Y es en este punto donde se instala el bloqueo, pues comenzamos a justificar ciertos comportamientos y pensamientos, alejándonos cada vez más del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. Por eso es fundamental hacer una autoevaluación honesta. ¿Qué has permitido que entre en tu mente y en tu corazón? ¿Qué películas, series o libros han ocupado tu tiempo? ¿Qué tipo de música escuchas con frecuencia? ¿Estas influencias te acercan a Dios o te alejan? No es una cuestión de radicalismo, sino de proteger tu relación con el Espíritu Santo, que es extremadamente sensible. Si no cuidamos lo que consumimos, acabamos alimentando nuestra carne, y no nuestro espíritu. La palabra de Dios nos alerta que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. Mateo capítulo 6, versículo 21. Si nuestro tesoro está en cosas pasajeras y contrarias a la voluntad de Dios, nuestro corazón también será moldeado por esas influencias. Pero si valoramos la presencia de Dios por encima de todo y buscamos contenidos que edifiquen, nuestra mente estará alineada con el Espíritu Santo y nuestra vida reflejará eso. Filtrar lo que consumimos es un acto de disciplina espiritual. Así como elegimos alimentos saludables para cuidar del cuerpo, debemos elegir contenidos saludables para alimentar el alma. Por eso, comienza hoy a tomar decisiones que honren a Dios en todas las áreas, incluyendo lo que consumes en términos de entretenimiento e información. Esta actitud traerá más claridad espiritual y permitirá que el Espíritu Santo fluya con libertad en tu vida. Vamos al sexto bloqueo que impide que el Espíritu Santo opere: los pecados ocultos. Existen pecados que cometemos y reconocemos inmediatamente que necesitamos buscar el perdón de Dios, pero hay aquellos que permanecen ocultos, escondidos en los rincones más profundos de nuestro corazón. Estos pecados no confesados y vicios ocultos son como raíces de amargura que se profundizan en nuestra alma e impiden que el Espíritu Santo actúe libremente. Nos mantienen presos en un ciclo de culpa, vergüenza y distanciamiento de Dios, bloqueando su obrar en cada área de nuestra vida. El problema es que estos pecados no confesados se convierten en un peso espiritual, alejándonos de la comunión con Dios. Mientras mantenemos estas fallas ocultas, estamos permitiendo que el enemigo use la culpa y la acusación para mantenernos en un ciclo de esclavitud espiritual. Aunque intentemos justificarnos y ocultar estas fallas de todos, Dios conoce nuestro corazón. Nada está oculto a sus ojos. Esta falta de transparencia espiritual nos impide acercarnos a Él con sinceridad,
haciéndonos sentir indignos e incapaces de recibir sus bendiciones. Un ejemplo bíblico claro sobre el poder destructivo de los pecados ocultos está en la historia de David y Betsabé, narrada en 2 de Samuel capítulos 11 y 12. Después de cometer adulterio y planear la muerte de Urías, esposo de Betsabé, David intentó esconder su pecado. Aunque externamente continuó con sus actividades como rey, internamente estaba distante de Dios. En Salmos, capítulo 32 versículo 3, David expresa el peso que sintió durante este periodo. Mientras callé mis pecados, envejecieron mis huesos por mis constantes gemidos todo el día. El pecado oculto drenó su fuerza y su alegría, hasta que finalmente confesó y se arrepintió. Solo entonces David encontró restauración y renovación en el Señor. Estos pecados ocultos pueden ser de varias naturalezas: pensamientos impuros, resentimientos, envidia, vicios secretos o cualquier práctica que sabemos que no agrada a Dios, pero que mantenemos en secreto por miedo al juicio ajeno o por orgullo. Actúan como un veneno que contamina nuestro espíritu, insensibilizándonos a la voz del Espíritu Santo y alejándonos de la presencia de Dios. La confesión y el arrepentimiento son las únicas formas de romper este ciclo y restaurar nuestra comunión con el Señor. Confesar significa sacar a la luz lo que está oculto. Cuando confesamos nuestros pecados a Dios, estamos reconociendo nuestras fallas y despojándonos de toda hipocresía y falsedad. Es como abrir las puertas de una habitación oscura para que entre la luz e ilumine cada rincón. La luz de Dios no solo expone, sino que también purifica y transforma. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 9 está escrito: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y purificarnos de toda maldad. Dios no está interesado en castigarnos, sino en purificarnos y restaurarnos. El arrepentimiento es un cambio de mente y de comportamiento. Cuando nos arrepentimos, decidimos abandonar ese pecado y alejarnos de todo lo que nos lleva a caer nuevamente. Esto no significa que nunca más seremos tentados, sino que, por la gracia de Dios, estamos decididos a luchar contra aquello que antes nos dominaba. Al arrepentirnos sinceramente, el Espíritu Santo encuentra libertad para obrar en nosotros, restaurando nuestra paz, alegría y comunión con el Padre. Si sientes que hay algo oculto en tu vida, algo que has mantenido en secreto, hoy es el momento de llevarlo ante Dios. No permitas que este bloqueo continúe alejándote del Señor. Abre tu corazón, confiesa tus fallas y permite que el Espíritu Santo te purifique completamente. Dios es misericordioso y está listo para perdonarte, pero no puede actuar mientras haya oscuridad en nuestro interior. Cuando traemos nuestros pecados a la luz, Él nos envuelve con su amor y restaura todo lo que había sido destruido. No dejes que pecados no confesados y vicios ocultos te alejen de experimentar el poder transformador del Espíritu Santo. Decide hoy renunciar a todo lo que te separa de Dios y permite que el Espíritu obre libremente en tu vida. Con este paso, verás cómo el Señor puede transformar tus debilidades en fortalezas y renovar tu espíritu, capacitándote para vivir una vida plena. Estamos llegando al final de este vídeo, y si este mensaje ha hablado a tu corazón y te ha ayudado a identificar bloqueos que estaban impidiendo el obrar de Dios, aprovecha para hacer clic ahora en el botón de me gusta. De esta manera, YouTube entenderá que este contenido es relevante y lo entregará a más personas que también necesitan escuchar y ser bendecidas. Si has llegado hasta aquí, es porque estás decidido a remover estos bloqueos y permitir que el Espíritu Santo actúe con libertad en tu vida. Y ese es el primer paso para vivir una transformación profunda y verdadera. Ahora es hora de actuar. Dedica más tiempo a la oración, buscando una conversación sincera con Dios. Lee y medita en la Biblia diariamente, porque es en la palabra donde encontramos dirección, sabiduría y fuerza para superar todas las barreras. Y sobre todo, busca intimidad con el Señor, permitiendo que Él sea el centro de todo lo que haces. Y para darle legalidad en el mundo espiritual, escribe en los comentarios: el Espíritu Santo es mi guía. Que esta declaración sea un compromiso de que buscarás caminar de la mano con el Espíritu en todas las áreas de tu vida. No olvides compartir este vídeo con amigos y familiares.
Tú puedes ser un canal de bendición para que otras personas también sean liberadas y vivan en la plenitud del Espíritu Santo. Muchas gracias por haber visto hasta el final. Que Dios te bendiga poderosamente y hasta el próximo vídeo.